muy de acuerdo con la vida que viven sus cristianos. Amén. Dando a entender que la forma de que muchos cristianos modelan a Cristo, él no la compartía. Él decía, bueno, a mí me gusta mucho ese Cristo, me gusta mucho su escritura, me gusta mucho su mensaje, pero cuando lo comparo a lo que tienen que ser imitadores de él, lamentablemente no hallo ningún parecido. Gloria a Dios. Hay algo importante que quiero denotar en esta mañana, y es que Dios tiene tres atributos muy importantes. El primero es que es santo por encima de todo. El segundo es que eres justo por encima de todo. Y el tercero es que eres amor por encima de todo. Dios es el único ser que opera en tres atributos a la misma vez, y en ninguno de los tres falla. Dios puede ser justicia y Dios puede ser amor al mismo tiempo. Dios puede ser santo y Dios puede ser justicia a la misma vez. E incluso, yo sé que usted ha pasado por eso, yo también he pasado. Yo en un momento de mi vida muy crucial le decía a Dios, pero tú eres justo. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué estoy pasando esta tribulación? ¿Por qué estoy pasando este momento de calamidad? Y hay cosas que usted tiene que saber y entender, que Dios a veces no castiga es porque no ama. Amén. La Biblia nos enseña que Dios al hijo que ama. Entonces, hemos empleado y hemos ajustado un evangelio que está condicionado a la prosperidad. Entonces creemos que la medida que usted tiene a Dios es cuánta posesión tiene en la tierra. Gloria a Dios. Dígame por lo menos. Para yo saber que usted está escuchando. Entonces, hay gente que cree que porque tiene mucho, más cerca está de Dios. Entonces, hemos empleado un lenguaje que tiene que ver con la prosperidad y no con el amor a Dios. Entonces, dentro del pueblo se ha creado un espíritu de arrogancia, donde le decimos a la gente, aquel que no estuvo contigo en tu proceso, no gozará de tu tierra prometida. Aquel que te menospreció cuando tú no tenías nada, cuando Dios te llegue a lo alto, tú lo vas a ver por encima. Entonces tenemos hermanos que Dios los bendice. Y entonces cuando Dios los bendice, ellos empiezan a mirar por encima del hombro a aquellos que están por debajo de ellos. Y esa cultura ha empoderado a nuestras iglesias. Cosas que la gente sabe que no tiene que practicar, porque fuimos llamados a vivir en el amor de Dios y no a vivir de acuerdo a nuestra propia definición de lo que es amor. Veamos un poco de la definición que nosotros le damos al amor. El amor, según el diccionario, es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Eso es el amor. El amor que tú y yo tenemos por definición es que para yo amarte, tú tienes que amarme a mí. Para yo decir que te amo, necesito ver algo de parte tuya. Pero qué difícil es yo amarte sabiendo que tú lo que me estás haciendo la guerra. Por eso Jesús cambió el mensaje de los fariseos. Los fariseos tenían un mensaje que era ojo por ojo y diente por diente. Al que te la hizo tiene que pagarlo. Y hay gente que tiene ese tipo de pensamiento hoy en día, que dicen, bueno, siervo, si es a mí que me hacen eso, dígase que usted lo ha dicho. Le doy una fe de lengua y hasta 2 o 3 malas palabras evangélicas le digo. Sí, porque hay cristianos que están preparados para eso. Y todo el mundo sabe en el trabajo a dónde ir cuando tiene un chisme.
pero no van a ti cuando necesitan oración. Entonces necesitamos cambiar nuestra estructura de cómo caminar como verdaderos cristianos. Jesús dijo, lo que le va a dar testimonio a la gente de que ustedes son verdaderos cristianos es que ustedes se amen los unos a los otros. Entonces nuestro amor está definido como un sentimiento. Entonces, cuando vemos las escrituras, el amor no es un sentimiento. ¿Por qué? Porque el sentimiento, usted puede sentir algo hoy y mañana no lo siente. Yo me casé con mi esposa, cumplimos 6 años este año. Tenemos un bebé de 1 año y medio y estamos esperando nuestra segunda criatura, una niña. Cuando nos casamos, nuestros pastores nos dieron charlas prematrimoniales. En esas charlas prematrimoniales, nuestra pastora dijo algo que me llamó mucho la atención. Y ella dijo, ustedes van a ir al matrimonio sabiendo que el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión que ustedes van a tomar de ahora en adelante. Cuando yo me casé con mi esposa, yo decidí amarla por encima aún de imperfecciones que ella tenía. Ella decidió amarme. Por eso cuando nosotros venimos a Dios, nosotros no lo hacemos por una emoción o por un sentimiento del momento. Por eso Jesús dijo, carguen su cruz cada día y síganme. Porque Él sabía que usted no lo podía hacer por sentimiento. Porque un día la cruz pesa mucho. Un día la cruz es incómoda. Un día nadie te ayuda con la cruz. Un día el hermanito que más te cae te suelta con la cruz y te deja solo. Por eso Jesús dijo, carga tu cruz y sígueme. Y lo que nos hace sostener esa cruz día tras día es el amor que tenemos por Él. Es el amor que sentimos por Él. A veces pensamos que el amor que nosotros le tenemos a Dios es por méritos propios. Y a veces pensamos que nosotros ayunando, orando, haciendo silicio, haciendo cosas para Dios, Dios nos ama más. Y queremos impresionar a Dios con cosas que nosotros hacemos. Mire, le voy a decir algo. Yo soy egresado del Instituto Bautista ESER con el pastor Otto Sánchez, un pastor de aquí de Santo Domingo. Es una escuela de formación de servidores. El lema de este seminario es ser. Ellos tienen como tema o título del seminario que antes de tú hacer tienes que ser. Entonces tenemos gente que quieren hacer para luego ser. Por eso tenemos hermanos que cantan hoy y mañana no sienten cantar. Porque ellos vienen a la iglesia y mañana no sienten venir. Quieren responsabilidad en el ministerio, pero simplemente lo quieren por sentimiento. Me acuerdo de un testimonio de alguien que decía que su hijo mayor le dijo que no sentía ir a la iglesia. Su hijo mayor se levantó y le dijo, papi, no siento ir a la iglesia. Y él le dijo, eso está bien, porque aún así tú vas a ir. Porque eso Dios lo va a ver como una adoración. Cuando tú no sientes hacerlo, hazlo. Eso es adoración. Eso es adoración. Cuando no siento hacerlo, como yo sé lo que Dios hizo por mí, como yo sé de dónde Dios me sacó, como yo sé y entiendo dónde yo estaba supuesto estar, por eso, aunque no sienta hacer las cosas, lo hago para el Señor. Y a su nombre. El apóstol Juan, el cual da una explicación magistral acerca de lo que verdaderamente es amar a nuestro hermano, arroja un poquito de luz sobre este texto. Quiero explicar para que todos podamos entender en verdad qué es amar a tu hermano. Incluso si vamos un poco más atrás, al comienzo del versículo del capítulo,
nos damos cuenta cómo él plantea la idea de su enseñanza y dice en el versículo 1 del mismo capítulo 3: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. El mundo tiene una definición de amor que no es la misma que tú y yo tenemos. La gente del mundo dice: yo amo, pero tú tienes que amarme también. Ese es el deal, el intercambio de la gente del mundo. Nosotros tenemos un gran mandamiento según Mateo 22:36, y dice: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Wow, eso es lo que me gusta de Jesús, que Jesús no deja la cosa al margen o al pensamiento humano. Él le pone la tapa. Porque si Jesús hubiese dicho: bueno, amarás a Dios con todo tu corazón, hasta yo me hubiese justificado y hubiera dicho: bueno, la Biblia dice que ame a Dios, por mí tú te puedes cuidar. Pero como la Biblia me dice que ame a Dios, pero que también ame a mi hermano, entonces yo tengo que saber que el mandamiento de Dios no es tan solo amarlo a Él, sino también amarlo a ustedes. Porque en esto se cumple el mandamiento de Jesús. Y lo que va a dar testimonio verdaderamente de que Dios está en ti es si amas a tu hermano. No es cuánta lengua hables, ni cuántas veces vengas a la iglesia, ni cuántas horas pasas orando, sino también todo lo que haces en el secreto tiene que reflejarse en toda mi vida en privado tiene que ser un reflejo de lo que vivo delante de Dios. Porque el cristiano no puede vivir doble vida. El cristiano no puede decir en la iglesia que es cristiano y en su trabajo nadie sabe que es cristiano. En la iglesia cantamos, adoramos, nos gozamos, pero no tenemos testimonio en nuestra familia. Necesitamos entender y comprender la magnitud de la palabra de Dios, porque si la palabra de Dios está haciendo efecto en nosotros, la gente tiene que notarlo. Yo sé que usted ha visto esto. Usted nunca se ha encontrado con gente que ha dicho: pero para yo ser cristiano como cristiano fulano, mejor yo me quedo en el mundo. Mira, eso me duele a mí. No sé si es el criterio evangelista que tengo, pero me duele cuando alguien dice: pero para yo ser cristiano como fulano, yo me quedo en el mundo. Eso es terrible. Y todo el que dice eso lo dice desde una mala experiencia que tuvo con un creyente. Necesitamos ser luz donde quiera que vayamos. La gente necesita ver el testimonio de Cristo en ti. La gente necesita ver el testimonio de Cristo en ti. Y de la única manera que eso se va a reflejar es si yo amo a mi hermano de la misma manera que me amo a mí. Y a su nombre. Veamos el consejo del apóstol Pablo acerca del amor. Uno de los consejos, y simplemente subrayé uno, que el apóstol Pablo da acerca del amor, se encuentra en Efesios capítulo 3, del 17 al 19, que dice: para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Lo que va a dar testimonio de que tú y yo somos verdaderamente creyentes
y que caminamos en la verdad de Cristo es si amamos como Él amó. Que amemos como Cristo amó. Y no hay nada más difícil, mis hermanos, créanme, lo digo por experiencia propia, de amar a alguien que no lo merece. De amar a alguien que me hizo mal. De amar a alguien que se merece otra cosa. En el Antiguo Testamento hubieron dos escenarios de dos personas que entregaron a sus esposas para salvarse de ellos. Uno fue Adán y otro fue Abraham. Ellas no tenían culpa, ellos sí. Adán le dijo a Dios: bueno, la mujer que tú me diste, resuelve con ella. Abraham dijo: bueno, si ellos conocen que tú eres de hermoso parecer y saben que yo soy tu esposo, me van a matar. La entregó. Pero en el Antiguo Testamento vemos a un Cristo que no entregó a su esposa, se entregó por ella. Pero en este escenario la esposa sí tenía culpa, porque usted y yo merecíamos morir. Usted y yo merecíamos el castigo eterno. Usted y yo merecíamos todo lo que Él padeció. Pero Él le dijo al Padre: ella no tiene culpa, envíame a mí. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. La iglesia merecía ser condenada, pero Cristo dijo: yo me entrego por mi esposa, yo me entrego por mi novia. Ella queda libre de culpa y yo la llevo por ella. Qué diferente lenguaje. Aun cuando tú y yo merecíamos lo peor, Él dijo: yo lo voy a amar. Aun cuando tú y yo merecíamos el castigo eterno, Él dijo: yo me entrego por ellos. La mayor representación de amor la tuvimos en Él. Por eso, jóvenes, jovencitas que están aquí, la mayor prueba de amor que se hizo por ti no la va a ser el noviecito que tú tienes, ni la noviecita que tú tienes. La hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, a la hora de nosotros medir nuestro amor, tiene que ser comparado con Él. Con Él. Y a su nombre. Y a su nombre. Hay algunas características que debe de tener el que tiene el amor de Cristo en su corazón. Número 1, no critica a su hermano. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 4 dice: aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo va a aceptar. Amén. Antes de usted criticar a un hermano, primero póngase en sus zapatos. Primero juzgue con sano juicio. ¿Por qué fulano es así? Hay algo que nosotros experimentamos en nuestra iglesia, y es que nuestros líderes siempre nos enseñan eso. Es que todo el mundo tiene costumbres diferentes, crianzas diferentes, lidian con cosas diferentes diarios. Hay gente que se va de la iglesia simplemente porque el pastor no lo saludó. Hay gente que se van de la iglesia porque tienen 2 domingos que no le dan una oportunidad. Hay gente que critica y a veces hasta maldicen al líder de turno porque el líder de turno no le dio la participación que ellos dicen que ellos merecían. Entonces hay veces que se crean grupitos en la iglesia y dicen: bueno, yo creo que fulano no tenía que ser líder de caballero, yo creo que fulana no tenía que ser la líder de dama. Si hubiese sido yo hubiese puesto a fulana. Entonces empiezan a armar su estructura. Eso no pasa
Eso pasa en Loren allá. Y empiezan a ellos a armar. ¿Qué hubiese pasado si ellos hubieran estado al cargo? Y esa gente empiezan a ver las cosas y empiezan a buscarle fallas a la estructura de la iglesia. Y entonces tenemos gente que en vez de hacer avanzar la obra, lo que hace es que se sientan a criticarla. Y en vez de yo criticar la obra, tengo que ponerme al servicio para que la obra avance. Eso hacen los que tienen el amor de Dios en su corazón. No critican, se ponen a la disposición para que el reino avance. Van donde sus pastores y sus líderes y dicen: pastor, yo creo que esto tiene que cambiarse así, y estoy a la disposición. En lo que usted quiera, usted me puede utilizar. Lo que pasa es que en los tiempos de antes, yo sé que la pastora, el pastor, yo soy nuevo en esto, pero según tengo entendido por mis pastores y he estudiado mucho la historia, ministerio antes significaba servir. Todo el mundo quería un ministerio, era para servir, limpiando la iglesia, limpiando los bancos, haciendo cualquier cosa. Todo el mundo quería un ministerio, pero el significado del ministerio en ese tiempo era servir. Ahora, ministerio significa grandeza, posición. Ahí viene el ungido, ahora paso. Ahí viene el que tiene la chequina de Jehová. Y entonces, ahora quieren ministerio porque quieren avión privado, quieren ir hacia Estados Unidos, quieren viajar. Y entonces, el significado del ministerio sigue siendo el mismo, pero cambiaron la manera en que se practica. Si nos vamos al libro de los Hechos, necesitaban a alguien que echara agua en los vasos en la mesa y le llevara la comida a la gente. Te digo que dijo el apóstol: necesitamos a alguien que esté lleno de espíritu, alguien que esté lleno de sabiduría y alguien que sea capaz de servir a los demás. Porque ministerio significa servir, y servir en amor. Punto número 2. Está al servicio de sus hermanos. Está al servicio de sus hermanos. Punto número 3. Sabe por la palabra someterse a sus líderes y pastores. El que camina en amor sabe por la palabra someterse a sus líderes y someterse a sus pastores. Cuando estaba estudiando este mensaje, yo dije verdaderamente que hablar de amor en términos de teoría es muy bonito. En términos de teoría, yo te puedo buscar 5 definiciones de lo que significa el amor: amor dávape, amor fileo, amor esto. Lo más difícil del amor es practicarlo. Es la práctica. Y hay veces que por amar nos costará hasta la vida. O si no, pregúntenle a Jesús. Por amar tanto a una iglesia, se entregó por ella. Por eso es lo que amamos a Dios. No lo amamos simplemente por cumplir un patrón religioso o porque alguien me dijo que lo amara, sino porque lo experimenté. Y como lo experimenté, nació en mí amarlo, porque Él me amó primero. Él me amó primero. No es que yo tengo méritos, no es que yo tengo tantas cosas buenas que Dios dijo, tengo que amarlo porque Él es irresistible. No. Es que cada vez que Dios mira la tierra, Dios no ve al pastor Rubén, Dios no ve a Kenny, Dios no ve a los músicos, Dios ve a Cristo siendo formado en nosotros. Dios ve a Cristo siendo formado en mí.
Por eso cuando yo oro no lo hago en mi nombre, lo hago en el nombre de Él. Porque todo lo que yo hago tiene como encabezado a Cristo. Cristo es la ecuación completa. Cristo lo es todo sobre todo. Tú fuiste bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Por eso no te avergüences del Evangelio. Ama a tus hermanos. Ama incondicionalmente. No los busques. No busques sus defectos. Ámalo. Ayúdalo. Si usted me ve en una falta, ayúdeme. Si usted ve que yo estoy caminando medio cojo, ayúdeme. Si usted ve que yo no estoy firme en el Evangelio, ayúdeme. Por favor, la gente necesita más amor. Y la institución que más amor necesita proyectar no es el gobierno, ni el síndico, ni el presidente de la junta de vecinos, no, es la iglesia de Jesucristo. Porque el cambio en una ciudad no lo va a hacer el político de turno, lo va a hacer una iglesia que ha entendido al Dios que le sirve. Póngase de pie conmigo un momento. Dios nos está llamando a que caminemos en amor, a que nos amemos los unos a los otros. Había un corito en los tiempos de mi abuela, que en paz descanse. Mi abuela siempre lo cantaba. Decía: amémonos de corazón, no de labio ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labio ni de oído. Para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Levante su mano, si quisiera saber si hay alguien en medio nuestro que no conoce de Jesús, alguien que está cansado de cómo el mundo lo está tratando, y le dice a Jesús: hoy quiero probarte, hoy quiero probar el amor del cual ellos tanto hablan. Si hay alguien en medio nuestro que no conoce a Jesús y le gustaría el día de hoy abrirle sus brazos al Maestro y su corazón, el llamado está abierto. Iglesia, levanta tu mano. Espíritu de Dios, gracias. Te damos gloria y honra a ti, Dios. Oramos desde la persona de tu Hijo Jesús, pidiéndote, Dios amado, que tú nos ayudes a caminar en amor. Padre, sabemos que es difícil como humanos, pero gracias por tu Espíritu, que Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, porque donde tú estás, allí hay libertad. Ayúdanos a cada día serte fiel, Dios. A cada día nosotros firmes en tu palabra. A nosotros mirar hacia adelante. A nosotros mirar hacia el blanco. A nosotros seguir siguiendo la persona de Jesús. Padre, oro por esta casa. Oro por los proyectos, los planes. Padre, oro por cada líder de esta casa. Oro por los pastores. Oro, Dios mío, por los misioneros. Oro, Dios mío, por cada departamento que preside esta iglesia. Te pido, Dios amado, que tú los bendigas con toda bendición espiritual. Yo hago, reprendo, Padre, en el nombre de Jesús, todo plan organizado en
la tiniebla en su contra. Padre, y en el nombre de Jesús, tu Hijo, Padre, todo plan sale a marcha por tu poder, Dios amado. Padre, oro por los enfermos. Si hay cualquier persona aquí que tiene cualquier dolencia, oro, Dios mío, para que tú toques cada parte de su cuerpo que está enfermo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Dios amado, que todo espíritu de enfermedad sale fuera en el nombre de Jesús. Padre, por el poder de tu palabra, Dios amado, te pido, Dios amado, que las enfermedades sueltan los cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret, hay autoridad en tu iglesia, hay autoridad en tus hijos, hay autoridad en tu gente, hay autoridad en la iglesia que tú, Dios mío, Dios, fundaste aquí en la tierra. Tú dijiste en tu palabra que la puerta del infierno no va a prevalecer contra la iglesia, que la puerta del infierno no va a prevalecer contra la iglesia. Y en el nombre de Jesús le damos una orden ahora a toda enfermedad que no viene de parte de Dios, a toda enfermedad que fue sembrada aquí por el enemigo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, toca, 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 toca. Todo espíritu de la tiniebla escondido en las casas, todo espíritu de la tiniebla escondido en los cuerpos, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda brujería, toda hechicería, todo pacto satánico, toda maldición generacional, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Maldiciones generacionales se rompen ahora. Maldiciones generacionales, demonios que tenían que perseguirte, en el nombre de Jesús, en ti se rompen, en ti se rompen. En el nombre de declaro, 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 declaro. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, por el poder de la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Levante su mano y adore. Adore a Dios, adore. Si usted no sabe cómo adorarlo, acuérdese de lo que Él hizo por usted. Acuérdese de donde Dios lo sacó. Si usted no sabe qué decirle, traiga a memoria las cosas que Dios ha hecho por usted. Traiga a memoria todo lo que Dios ha hecho por usted. Y cuando usted se acuerde, usted va a decir: santo, pero Dios mío, pero yo no estaba supuesto a estar muerto, pero tú me diste vida. Estaba supuesto a estar muerto, pero tú me diste vida. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Si hay alguien que desea oración en específico, si hay alguien que desea la oración, levante su mano donde usted está. Si usted está pasando cualquier dificultad económica, física, espiritual, familiar, en su trabajo, levante su mano porque quiero orar por usted. Porque las lágrimas que muchos de ustedes han botado no han caído en el vacío. Dios está pendiente de su gente. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12. Porque los ojos del Señor a sus oraciones. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada persona que tiene su mano levantada. Tú conoces su situación, tú conoces su calamidad, conoces su problema.
Si es pruebas que están determinadas por ti, ayúdalos a través de tu Espíritu. No los abandones en medio de ella. Si son pruebas, Dios mío, Dios, que fueron puestas allí por el enemigo, ayúdale, Dios, a ellos sobrepasarle y salir de ellos. Bendícelo, Dios, con toda bendición espiritual y saca de delante de ellos cualquier obstáculo que le impida llegar hacia ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Jesús. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Esta es mi segunda vez ministrando aquí en casa. Yo digo, pastora, que el que me visita más de 2 veces ya me visita. Ya usted puede ir a la nevera y coger su agua usted. Alaba. Así que ya yo me siento parte de ustedes y espero en el Señor que se sigan gozando con el resto del programa. Dios les bendiga.